Evangélica Pentecostal El Señor viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Congregación Evangélica Pentecostal El Señor viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Estamos contentos de estar junto a ustedes una vez más en nuestro programa Doctrina Apostólica. Me muy contento de estar junto a ustedes. Tuvimos algunos contratiempos, hermano, debido a que había un ruido aquí en el sector que nos impedía el salir con el programa al aire, pero gracias al Señor que al parecer ya no están emitiendo esos ruidos, así que damos comienzo a nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Así que avísenme ustedes si se está escuchando bien. Mis amados hermanos, coméntenme si se está oyendo bien nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Que le saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Oiga, qué bendición de estar junto a ustedes en esta hora. Estamos haciendo alguna actividad en el transcurso de la mañana y no sabíamos si íbamos a alcanzar a compartir junto a ustedes el programa, pero gracias al Señor que ya hemos comenzado, amén. Así que avísenme cómo se está escuchando, mis amados hermanos en Cristo, amén. Les saludo desde aquí, desde la comuna de Puente Alto, hermanos, estamos cerca de Las Vizcachas y muy contento de poder, hermano, compartir este tiempo de bendición. El día de ayer estuvimos predicando la palabra ahí en la calle, estuvimos evangelizando, hermano, compartiendo la palabra del Señor y tuvimos la gran bendición de estar orando por un alma, hermano, en ese lugar, y también estuvimos orando por una joven que estaba alejándose del Señor y nos rogaba la oración porque ella quería volver a Cristo, volver a la comunión con Dios, volver a esa entrega que ella había tenido. Así que tuvimos ese hermoso trabajo, hermano, espiritual en ese lugar, en la plaza de Puente Alto, amén. Así que muy, pero muy contento, hermano, de haber podido estar predicando ayer. Sabe que llegamos a la predicación y con mi esposa estábamos
bastante cansados, agotados físicamente. Habíamos hecho muchas actividades, hermano, en el día de ayer. Y fuimos a predicar y ya al llegar allá, hermano, y comenzar a compartir la palabra, comenzar a orar por las almas, sabe que vino una renovación espiritual. Oiga, el evangelismo, hermano, es algo tan extraordinario que Dios usa, hermano, para salvar, pero también para renovar a la persona, hermano, que va a predicar. Sabe que uno es tremendamente renovado al predicar la palabra, ¿ya? O sea, uno es renovado, uno es fortalecido. Yo realmente no comprendo a aquellas personas que pudiendo predicar, que pudiendo evangelizar, no lo hacen, cuando es una tremenda bendición estar en la calle. Ayer predicamos, hermano, como desde las 8:30 digamos que de la noche. Hacía un frío fuerte, hermano. No había mucha gente en la plaza principal de Puente Alto, pero, hermano, sabe que nos gozamos de una manera, hermano. Después teníamos una fortaleza tremenda, estábamos contentos, hermano, nos gozábamos, y también, hermano, pudimos presenciar un triste espectáculo de ver, hermano, a un haitiano con un chileno, hermano, agarrándose a combo, a puñetazo. Hermano, el haitiano, que era mucho más joven, por lo que vi, mucho más ágil, terminó golpeando de manera fuerte al otro ciudadano, hermano, y después llegaron los carabineros, oiga, pero fue un tremendo espectáculo allí, hermano. Y eso, ¿sabe cuándo comenzó ese espectáculo? Cuando nos pusimos a predicar nosotros. Se puso a predicar la hermanita Francesca, hermano, y rápidamente los demonios, hermano, comenzaron a actuar. ¿Ya? Porque los demonios, hermano, van a querer distraer a las personas. Los demonios van a querer, hermano, alejar a la gente de la proclamación de la palabra. Pero nosotros nos mantuvimos firmes. Nosotros nos mantuvimos persistentes, hermano. La hermanita Francesca predicó. El hermano Rolando nos estuvo ayudando allí con la grabación, hermano, y en ese momento, hermano, Dios comenzó a moverse. Se acercó una joven, oramos por una joven de 17 años que estaba alejándose del Señor por diferentes situaciones que me comentó allí, y la ungimos a esta joven, y sabe que, hermano, el Espíritu de Dios la tocó fuertemente, y el hermano Rolando me comentaba, me decía, hermano Richard, mientras yo estaba allí grabando, sacándole en vivo, y usted estaba orando y estaba ungiendo a esa joven, hermano Richard, sabe que vino una presencia tan fuerte sobre mi vida. Y que, bueno, y él me decía que le costó mucho seguir grabando porque el Espíritu Santo, gloria al Señor, lo tocó allí también en la calle, hermano. Yo estaba un poquito más alejado, digamos, de la cámara, hermano, y a unos metros, yo creo que a unos 5 metros, pero él me comentaba que el Espíritu Santo también le tocó a él en ese momento. Mientras predicaba la hermanita Francesca, y yo también ungía a esa joven. Entonces, hermano, el Espíritu Santo hace como quiere, amén. Así que agradezco al Señor por haberme renovado. Ya, esto yo lo comento para incentivarles a ustedes. El Espíritu Santo, hermano, usa diversas formas para renovar al creyente, y una de las formas que hace el Espíritu de Dios y de la manera en que actúa para renovar a una persona es precisamente, hermano, en medio del evangelismo. Ya, Dios también te puede renovar en un culto, te puede renovar en la oración, por supuesto, pero una de las maneras que Dios te renueva, hermano, es predicando la palabra de Dios en las calles. Así que, oiga, el día de ayer el Espíritu Santo, hermano, realmente se movió de manera tremenda. Nos tocó, nos fortaleció, pudimos orar por la alma, y sobre todo, hermano, pudimos predicar la palabra, y Dios nos bendijo, pero de una manera extraordinaria. Amén. Así que ayer nos acompañó el hermano Rolando. Habitualmente vamos con mi esposa únicamente a predicar.
Ya, porque usted sabe que en el evangelismo, hermano, hay gente que no lo realiza, ¿ya? Pueden tocar, pueden cantar, pueden coordinar, pueden predicar en un culto, pueden estar, hermano, en diferentes actividades encerrados, pero, hermano, esas personas, aunque sepan que están mal, no van a predicar, ¿ya? Incluso hasta te pueden decir, sí, hermano, yo sé que tengo que salir a predicar, y después llegado el momento, igual no predican, ¿ya? Entonces, ayer, hermano, fuimos con el hermano Rolando, hace mucho tiempo él me había dicho, hermano Richard, me gustaría predicar, me gustaría estar allí con usted, y yo le dije, ya en algún momento yo lo voy a invitar, ¿ya? Y ayer yo le avisé y le dije, hermano, voy a ir a predicar por si quiere ir. Y me dijo, ya, mire, voy a ver. Y de repente, como a los 10 minutos, me avisa y me dijo, hermano Richard, ¿dónde va? Yo le dije, voy por Izaguirre, casi llegando a la Plaza Puente. Y me dijo, ya, yo ya voy en camino. Así que, hermano, fue una tremenda jornada, hermano. Gloria al Señor por los fieles que de repente apoyan, que acompañan, hermano. Aunque sabe que yo se lo digo sinceramente, si no va nadie, hermano, en realidad eso a mí no me va a llevar a dejar de predicar. No, o sea, voy a seguir predicando, hermano, como antes. Incluso antes predicaba, hermano, solo con el Señor. Me paraba en una esquina y predicaba con el Señor por tantos años, hermano. Estuve predicando solo con el Señor y naturalmente el Espíritu Santo. Para ese tiempo a la hermanita Francesca le daba un poco de vergüenza pararse en las calles porque no es fácil. Hasta que un día se animó y le dije, ya vamos, párate por último al lado mío. Y yo predico. Y ella me dijo, ya, yo voy a ir a predicar, pero no me saques a predicar. Y yo le dije, ya, está bien, yo no voy a predicar allí, pero tú ahí estate confirmando. Y después le dije, oye, pero podrías decir un texto. Y de ahí de a poquito se fue animando, se fue... O sea, yo creo que siempre estuvo animada, pero se fue atreviendo a hablar en público, ¿ya? Mi esposa era bien vergonzosa, muy vergonzosa. Y yo comencé por misericordia a incentivarla, comencé a motivarla, comencé a explicarle que era necesario que ella tuviese valentía espiritual, que tuviese personalidad, que la personalidad le iba a servir primeramente en el ámbito espiritual, pero también en todas las áreas. Entonces, hermano, comenzó ella luego a decir versículos y ya después comenzó a predicar. Y bueno, ahí ustedes la ven predicando la palabra y ayer estuvo predicando. Entonces, ¿sabe que después del evangelismo nos sentíamos tan contentos, hermano? Terminamos como a las 9:30 de la noche. Estábamos tan felices. Aquí se oscurece en Chile, se oscurece cerca de las 6:30 de la tarde. Entonces, usted supondrá que ya a las 9:30 de la noche está ultra oscuro. Y resulta, hermano, que terminamos el evangelismo y la hermanita Gloria nos había dicho que si podíamos ir a su hogar, porque ella también quería dar su ofrenda de amor y compartir con nosotros. Así que nos fuimos de allí, hermano, a Bajos de Mena. Ya no sé a cuántos kilómetros estará, posiblemente a unos 10 kilómetros estará Bajos de Mena, tal vez más, de la plaza de Puente Alto. Es un sector bien popular, complicado, pero es un lugar, hermano, muy acogedor. Así que fuimos, hermano, luego en la noche a la casa de la hermana Gloria y estuvimos allá, hermano, hasta las 11 y fracción. Y mire cómo el Señor, hermano, nos tenía preparado allí un banquete, una once, hermano. Así que, oiga, el día de ayer fue una jornada, pero bellísima para la gloria del Señor. Qué lindo es predicar, qué hermoso evangelizar, qué hermoso es dedicarle el tiempo al Señor. Amén. Cuéntenme, ¿cómo se está escuchando, mis amados? Dígame si se está escuchando bien el audio. El día de hoy no cuento con la ayuda de la hermanita Francesca porque ella ahí anda haciendo unos trámites. Así que cuénteme usted cómo se escucha el programa Doctrina Apostólica. Por eso me demoré un poquito al salir porque tenía que hacer todo yo aquí, hermano, y aquí hay toda una preparación.
Y gracias al Señor ya estamos junto a ustedes. Ya, ¿qué tenemos por acá? La hermanita Karen nos dice muy buenas tardes, hermano Richard. El Señor lo use para la gloria del Señor. Amén. Ya en sintonía acá en Houston, Texas. Para ese momento eran las 1:18 de la tarde. Nuestro hermano Luis nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard. Atentos, saliendo al trabajo desde la mañana, conectado a los programas por medio de la plataforma y la radio, que son de bendición. Amén. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas que se irán conectando a la enseñanza. Amén, amén, amén. Dios bendiga al hermanito Luis. Oiga, qué bendición, hermano, es predicar. Anímese a ir a predicar, ¿ya? Anímese a ir a predicar la palabra. Vaya a un parque. Vaya a una plaza, vaya a un paseo peatonal, lleve tratados, entréguele a la gente, hermano, y va a ver cómo Dios le va a comenzar a usar. Oiga, qué lindo, hermano. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga mucho, mi amado hermano Richard, y le use poderosamente en la enseñanza de esta tarde, en este bendecido programa Doctrina Apostólica Comuna de los Espejos, compartido el programa. Amén, amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Iván. Hermano Iván por mucho tiempo nos acompañó a predicar. Yo creo que habrán sido como unos 5 años más o menos nos acompañó a predicar. Y luego por motivos de salud ya no pudo ir, pero él nos acompañó hartas veces a predicar la palabra. A las calles, la hermanita Liana nos dice, se escucha excelente, mi amado hermano Richard. Dios bendiga a la hermanita Liana. Ya espero que los estudios que le he enviado me comente, hasta la fecha no me ha comentado, qué le han parecido, los leyó, lo imprimió. ¿Cómo le ha ido con esos estudios que le enviamos para la gloria del Señor? Nos dice compartida la bendición. Gracias a aquellos que comparten el programa. Usted puede hacer 3 acciones. Dejar un like en este en vivo, dejar su comentario. Número 2, dejar su comentario. Y número 3, compartir el programa en Facebook y en WhatsApp y en sus diferentes redes sociales. Nuestro hermano Iván nos dice, se escucha bien mi hermano Richard. Gracias, mi amado hermanito Iván, ya, que Dios me lo rebendiga. La hermanita Karen nos dice entonces, se escucha fuerte y claro. Qué bendición, amén. Y hermano, contarles que estamos bien también contentos y quiero partir el programa, hermano, agradeciéndole al Señor por los hermanos que nos han ayudado, hermano, para comprar un notebook. Ya lo compramos, hermano, en cuotas, un notebook, y ya el día de ayer lo retiramos. Ya compramos un notebook, hermano. Entonces estamos muy contentos porque se dio un pie, gracias al Señor, se dio cerca de el 28% más o menos de pie, y nos está quedando, hermano, cerca del 72% el que vamos a estar pagando en cuotas, si el Señor lo permite. Así que quiero agradecer muy afectuosamente a los hermanos que nos han colaborado para poder adquirir, hermano, este notebook que nos es tan útil y que nos va a ser mucho más útil, hermano, en el futuro, ya que, posteriormente queremos comprar una interfaz, que es una pieza que nos va a permitir, hermano, el ir sacando imágenes por la pantalla. Yo aquí voy a estar con el computador, con el ¿cómo se llama? Notebook, y voy a poder proyectar la imagen que voy a poner yo acá, la voy a poder proyectar ahí en la cámara del programa, ¿me entiendes? Entonces se va a poder hacer un programa más interactivo. Entonces, gracias, hermano, a nuestra hermana Rose, a nuestro hermano Albert, a nuestro hermano Alex, ya que nos han colaborado para poder hacer el pie, hermano, ¿cómo se dirá en otros países? No sé si se dirá pie, el abono, ya la base para comprar, mis amados hermanos, ese notebook. Y ya apenas tengamos la interfaz, no sé en cuántos meses más, vamos ya a tener las conexiones todas. Tenemos varias cosas, tenemos la cámara, tenemos los micrófonos,
micrófono, el escritorio, hermano. Tenemos el celular aparte para ir viendo los comentarios. Tenemos los programas también, hermano, para poder utilizar estas plataformas. Y lo que nos estaría faltando es el interfaz y naturalmente hay que pagar, hermano, las cuotas. Así que gracias al Señor por cada uno de ellos y naturalmente que gracias al Señor por aquellos que envían mensualmente su ofrenda para apoyar nuestro ministerio de la palabra. Ayer también la hermanita Gloria nos dio también una ofrenda para el pago de las cuotas de el notebook, ¿ya? Así que muchas gracias, hermano. Nosotros no contamos con auspiciadores seculares, ni con negocio, ni empresa, y tampoco contamos con un apoyo económico grande de algún ministerio, no, sino que los aportes de hermanos, de pastores, hermanos en general, nos permiten hacer estos programas de manera absolutamente gratuita. Así que muchas gracias a todos los que nos apoyan de manera mensual, hermanos, que nos están apoyando, que nos bendicen, para nosotros poder seguir con este trabajo en la obra del Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados en Cristo. Amén. ¿Qué tenemos por acá? Nuestra hermana Lore Cuello nos dice: Dios le bendiga, pido oración por mi papá. A ver si el hermano Iván nos escribe esa petición de oración. Por mi papá, tuvo un accidente vascular y no puede caminar. Se llama Manuel Patricio Cuello Sánchez, desde Buenos Aires, Argentina. Amén. A ver si nos pone esa petición de oración el hermano Iván, ya que hoy día posiblemente vamos a estar en un tiempo de oración prolongada. Ya vamos a estar orando de manera prolongada. Vamos a estar intercediendo en la tarde, ya, así que escríbame por favor esa petición de oración. No le puedo pedir a la hermanita Pancheca porque no está ahora para anotarlo, pero sería una bendición si es que el hermano Iván lo anotara, por favor. Qué bendición, hermano. Orar, interceder, clamar, orar unos por otros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos manifestar el amor también en la oración. Amén. Ya, vamos a compartir la palabra. Ahora ya no me deje saludos porque vamos a compartir la palabra, pues no lo podemos leer, así que ahora usted comente lo que vamos a hablar de las Escrituras en este día, ¿ya? Si usted aquí está buscando otra cosa, una indirecta hacia alguien, o no sé, o alguna cosa, hermano, que tenga que ver con lo temporal, con lo terrenal, este no es el programa, ¿ya? Este no es el programa para usted, ¿ya? Si usted quiere aprender, quiere meditar en la palabra, quiere crecer, este no es el único programa, por supuesto que no. Este es uno de los tantos programas que pueden edificarle, que pueden bendecirle de parte del Señor. Amén. Vamos a meditar en las Escrituras. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a leer, mis amados, vamos a leer desde el versículo 13. Ya, a ver, ¿quién me lo anota ahí en el chat? ¿Quién me lo anota en el chat? Si usted quiere colaborarnos para pagar el notebook y especialmente para comprar el interfaz, me puede escribir al WhatsApp y decirme: hermano Richard, quiero apoyarles con una ofrenda de amor para comprar el interfaz. ¿Qué valor tiene más o menos, hermano Richard? Vale 300 y tantos mil pesos. Obviamente ese es uno de los buenos, pero de un valor moderado, porque hay algunos que valen 600, 700, 800 mil pesos, unos 800, 900 dólares. Ya, pero hermano, nosotros pretendemos tener uno bueno, pero de un precio medio, que valdría unos 300 mil pesos y fracción, unos 350 dólares. Así que si usted quiere apoyarnos para que podamos comprar el interfaz, sería de gran bendición.
Ahora, si todavía no se compra aquello, no hay ningún problema porque seguimos haciendo el programa como lo estamos haciendo. Pero si usted quiere ayudarnos, quiere sumar a este ministerio de la palabra, será una tremenda bendición. Amén. ¿Quién me pone el texto allí? Hechos capítulo 9. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Y vamos a leer, mis amados, desde el versículo 13, ¿ya? Hechos capítulo 9, versículo 13. Hermano Richard, ¿usted no va a orar ahora? No, porque yo ya estuve orando antes, estuve clamando, intercediendo y se nos fue el tiempo. Entonces, por eso vamos a ocupar rápidamente ahora este tiempo que tenemos para enseñar la gloriosa palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Ananías respondió. Señor, aquí está hablando Ananías, está hablando de Saulo. Ya Dios le habló a Ananías de que tenía que ir y ministrar a Saulo. Y Saulo había sido un perseguidor. Y Saulo había odiado a los cristianos. Y Saulo había, hermano, perseguido a los cristianos. Y Saulo había arrastrado a las mujeres, hermano, y a los hombres, hermano, incluso a gente que digamos, que solo había hecho desde su conversión el buscar a Dios. O sea, nunca habían hecho un mal, pero Saulo, hermano, había sido un inquisidor. ¿Qué es un inquisidor? Un inquisidor había sido una persona, hermano, o es una persona que persigue a los cristianos. Los más grandes inquisidores emergieron en la Iglesia Católica en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hermano, incluso en parte del siglo XIX allá en España, hermano, persiguieron terriblemente a los cristianos. Y Saulo fue un inquisidor. A donde se mencionara el nombre de Jesús, él se dirigía en contra de los cristianos. Entonces, de repente, Dios le dice a Ananías: Ananías, tienes que ministrar a Saulo. Ananías, tienes que orar por Saulo, tienes que orar por el que ha perseguido a los cristianos, tienes que orar por el que persigue a los cristianos, por el que perseguía a los cristianos, tienes que imponer las manos en ese que persiguió a los cristianos. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¡Oh, impresionante! Oiga, cualquiera desconfía, ¿o no? ¿Cierto? Aunque usted fuera de oración, de ayuno, de búsqueda, si de repente le dijeran: oye, hay un tipo que ha tirado del pelo a las mujeres, que ha perseguido a mujeres y niños, que ha perseguido a hombres, que los ha llevado a los tribunales, que los ha metido presos, que participó, por ejemplo, porque Saulo participó, hermano, dándole el apoyo. Saulo le dio el apoyo a los judíos, a los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías. Saulo le dio el apoyo a esas personas para que asesinaran a Esteban. Lea usted eso en Hechos capítulo 7, al final, hermano, del capítulo 7. Allí estuvo Saulo y Saulo aprobó ese asesinato en contra del tremendo evangelista Esteban. Entonces, cuando a Ananías, Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, le dice: anda y ora por él. Oiga, qué tremendo, hermano. ¡Qué tremendo! O sea, él iba a tener que ser el instrumento de Dios para orar por una persona que en el pasado le había hecho tanto daño a los cristianos. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si hay algún amén en esta hora, no sé si hay algún gloria a Dios, un aleluya, no sé si alguien puede decir santo es su nombre, hermano, pero es impresionante el considerar esto. Piensa tú,
Piensa tú, cuán difícil debió de haber sido para Ananías orar por una persona que le hizo tanto daño a muchos cristianos en Jerusalén y territorios aledaños a Jerusalén. Qué impresionante. Queridos, puede llegar el momento en el que Dios te va a decir, ora por esta persona. ¿Por cuál? Ora por esa persona que te hizo problemas. Ora por esa persona que dañó a un hermano en la fe. Ora por esa persona que se fue contra un pastor. Ora por esa persona que calumnió a un siervo de Dios. Ora por esa persona que le hizo la guerra a tu papá, a tu mamá. Ora por esa persona que se opuso a la predicación en las calles. Ora por esa persona que ha hecho una serie de acciones para impedir que los cristianos tengan una vida en paz. Ora por esa persona. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Cómo es usted para orar por aquellos que le hacen mal? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo con aquellos que le han hecho mal a los cristianos? ¿Cómo soy yo con ellos en el sentido de que oro por ellos para que se conviertan? Oro por ellos para que se vuelvan a Dios. Oro por ellos para que conozcan a Cristo. Oro por ellos para que Dios les dé crecimiento espiritual luego de que me enteré de que se convirtieron a Cristo. ¿O hay rabia, hay resentimiento, hay odiosidad, hay amargura en contra de esa persona que en un pasado le hizo mal a los cristianos? Qué tremendo, hermano. Impresionante. Mucha gente, hermano, no acepta que Dios perdone a los Saulos. Hay mucha gente, hermano, que no está dispuesta a orar por aquellos que en un pasado le hicieron un daño tremendo. Es cierto tener legítimas dudas. Es cierto y es correcto que tal vez alguien diga, pero es que yo no sé si realmente se convirtió. Hermano Richard, me contaron que tal persona que le hizo daño a mi papá, le hizo daño a mi mamá, le hizo daño a un familiar mío, le hizo daño a un pastor que atacó la iglesia en un momento. Me contaron que se convirtió, pero yo no sé si realmente se convirtió. Es legítimo tal vez tener ciertas dudas, pero si es el mismo Dios el que te está ministrando el corazón, el que te está hablando por la palabra, que tú tienes que orar por esas personas, tiene que llegar un momento en que uno, hermano, realmente dé el paso de fe y se ponga a orar por tales personas. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Yo me recuerdo a una señora, voy a omitir el nombre de una señora, hermano, que todas estas veces en el culto allá en Santa Elena, hermano, nos hizo problemas. Muchas veces nos hizo problemas ella, golpeando la mampara, hermano, gritando para adentro, que le bajemos los volúmenes a los equipos, hermano. Oh, una mujer sin respeto, hermano. Y sabe que, hermano, en mi corazón, hermano, igual había molestia. En mi corazón había molestia. ¿Por qué? Porque ella muchas veces fue irreverente con la alabanza, fue irreverente, hermano, y sobre todo con la predicación. Entonces mi corazón se dolía cuando ella actuaba de esa manera tan impía y nosotros tratábamos de no reaccionar mal. Muchas veces yo la llamé al diálogo y ella fue bien fuerte en su manera de hablarme porque es una mujer no cristiana y tal vez digamos que tenía su argumento porque decía que había mucho ruido, pero nunca estuvo llana, nunca estuvo abierta al diálogo. Y de repente a uno humanamente le hubiese gustado orar, ¿para qué? Para que el juicio del Señor cayera sobre ella. Pero el Espíritu comenzó a ministrarme que yo tenía que orar por ella, que yo tenía que pedirle a Dios que Dios obrara en su vida, que Dios obrara en su corazón, que Dios, hermano, hiciera una obra en ella, que Dios, hermano, la salvara, que Dios hiciera una obra en ella y comenzamos a orar en esa dirección.
Y el día que tuvimos que retirarnos de allá, hermano, de ese sector, ella fue una de las primeras que se acercó a decirme que lamentaba que ya no estuviésemos allí buscando de Dios en ese recinto. Y que sentía mucha tristeza porque nos íbamos a ir. Que lo lamentaba, su hijo también. Oiga, y sabe que, hermano, me dio una alegría tan grande, hermano, porque nosotros oramos en esa dirección por ella, para que Dios hiciese una obra en ella. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, nosotros solo queremos orar por aquellos que nos hacen un bien, solo queremos orar por aquellos que nos dan bendiciones, solo queremos orar por aquellos que nos dan una palabra de aliento, pero no queremos orar por los que nos están haciendo daño hoy y por los que en un pasado nos hicieron daño, porque en definitiva muchas veces en el corazón está escondido, está albergado, está, hermano, situado en un rincón del corazón, un resentimiento, una raíz de amargura, una rabia, una odiosidad, hermano, y ese sentir no es del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Me recuerdo, hermano, que hace unos 4 meses, hermano, yo creo un poco más, como unos 6 meses, comenzamos a predicar en la plaza de Puente Alto. O sea, ya veníamos predicando hace mucho tiempo, pero, hermano, digamos hace como unos 5 o 6 meses comenzó a aparecer un caballero. Y ese caballero, que era un caballero yo creo que de unos 70 años, mire, ese caballero se quedaba allí en la plaza. Se quedaba allí en la plaza, hermano, sentadito. Allí, hermano, escuchaba a los humoristas, no hacía problema. La gente hacía campañas políticas, no hacía problema. La gente podía cantar con sus instrumentos musicales, con amplificación, y él no hacía ningún problema. Yo lo observé varias veces. Muchas veces pasé yo por la plaza de Puente Alto y vi gente haciendo sus presentaciones y vi a este caballero allí, calladito, no haciendo ni un problema. Pero, hermano, bastaba con que, hermano, nosotros nos paráramos en ese lugar, prendiéramos el equipo, ni siquiera usáramos aún el micrófono, y el caballero comenzaba a hacer así, mira. Y hacía así, mira. O hacía así. Y movía las manos. Y no solo hacía eso, Francesca es testigo, el hermano Iván que está ahí conectado, él sabe que es así. El caballero, hermano, iba donde nosotros y nos increpaba. Nos decía, oye, evangélico, que se han creído, y nos trataba re mal. Váyanse de esta plaza, voy a llamar a los carabineros. Fue a buscar a los carabineros en varias oportunidades para que nos echaran. Fue a buscar a la policía para que nos echaran. Qué tremendo, hermano. Ese tipo sí es que nos había hecho varios males, muchos males. Entonces yo varias veces lo reprendí duramente, lo amonesté. Incluso predicando con micrófono en mano, lo amonesté. Y en mi corazón había una molestia, una incomodidad, porque el hombre era un impío. El hombre, hermano, actuaba de manera malvada. Entonces, hermano, ¿saben lo que comencé a hacer? Comencé a pedirle a Dios que se llevara esa rabia, esa molestia. Hermano, llegamos a la plaza y no sé cómo aparecía el caballero y se ponía a hacernos show. Aquí decimos show y se ponía a hacernos escándalo. ¡Oh! Qué tremendo, hermano, impresionante. O el caballero le comenzaba a decir a la gente, esto evangélico, y con su garabato, mire, yo vengo aquí a descansar, yo vengo aquí a tomar aire, y este evangélico con su grupo se pone a predicar aquí, y ya Puente Alto no es lo mismo, ya no hay tranquilidad por culpa de esto. Así, hermano, qué tremendo.
Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, y comenzamos a orar. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y hermano, y sabe que cada vez más el Señor nos daba más autoridad para no molestarnos con el caballero. Nos daba más fruto para no molestarnos con el caballero. Y comenzamos a orar por él, a orar por él. Y después, hermano, ¿sabe qué? El caballero estaba en la plaza y dejó de hacernos espectáculo en ese lugar. Qué tremendo, hermano. Entonces, oye, lo que Dios le pide aquí a Ananías fue tremendo. Fue tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque él iba a ser el instrumento de Dios para orar por una persona que le había hecho tanto daño en el pasado a los cristianos, no a un cristiano, no a 2 cristianos, no a 3 cristianos, no a puro hombre, a mujeres, a niños, hermanos, adultos, a gente piadosa. Y Dios le dice a Ananías, tú vas a orar por él. Tú vas a ungirlo, tú vas a imponer manos, yo te voy a usar a ti para obrar sanidad. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Qué tremendo, hermano. Hay veces, hermano, en las cuales Dios no te va a permitir orar presencialmente por esa persona, como le ocurrió a Ananías, que tuvo que orar por Saulo. Ya Saulo se había convertido, pero Saulo tenía todo un testimonio para atrás de haber sido un inquisidor, de haber sido un maltratador, de haber sido un perseguidor, de haber sido un hombre anticristiano, porque se iba contra los cristianos. Y Ananías tuvo, hermano, el mandato del Señor Jesucristo para orar por él. Tal vez a lo mejor tú no vas a tener esa instancia, pero ¿por qué no orar por aquellas personas que hoy nos están haciendo mal o que en un pasado nos hicieron mal, pero ahora son cristianos? Y tenemos que orar por ellos para que ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento, hermano, se anide, se albergue allí en nuestros corazones. Qué tremendo, hermano. Impresionante, impresionante. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. A ver, dígame usted, ¿está comprendiendo la palabra? Colóqueme un amén allí si está comprendiendo esta palabra. Hermano Richard, es que a mí me cuesta orar por la gente que un día me dañó. Me cuesta orar por la gente que un día le hizo daño a mi familia. Me cuesta orar por aquellos que incluso ahora son cristianos, pero cuando no eran cristianos me hicieron un mal. Me cuesta orar por ellos. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos llama a perdonar así como Cristo, siguiendo el ejemplo del Mesías en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, hermano. ¿Me deja contarle otro testimonio? ¿Me deja contarle otro testimonio? Colóqueme ahí, hermano Richard, cuénteme el testimonio. Déjeme contarle, hermano. Estuvimos predicando 2019, ya afuera de un hospital, afuera de la posta. Allí nos acompañó por mucho tiempo los domingos, como a las 10:30, nos acompañaba a predicar el hermano Iván, la hermanita Francesca, bueno, y otros hermanos que usted sabe que hay hermanos que están un tiempo, después se retiran, hermano, y les falta constancia. Pero ahí estuvimos predicando 2019. Vino el estallido social acá en Chile, una revolución tremenda. Ahí estuvimos predicando la palabra. Y por mucho tiempo. Y había un indigente que prácticamente vivía en la posta, una persona de la calle que prácticamente vivía en la posta, que apenas nosotros nos poníamos a predicar afuera de la posta del Hospital Sotero del Río, ya año 2019 y 2020, apenas nos poníamos a predicar, el hombre, hermano, se ponía a lanzarnos peroratas, a lanzarnos palabrazos, hermano, y el hombre era poderosamente usado por Satanás, porque comenzaba a decirle a la gente, el tipo estaba endemoniado,
comenzaba a decirle a la gente, ya por ejemplo yo estaba predicando, había un pasillo, a ver, pensemos que este era el pasillo, aquí había un pasillo, ahí estaba la posta, aquí habían bancas, y más acá habían otras bancas, ya, entonces, él a la gente que estaba sentada se le acercaba a decirle, hablándole fuerte, se acercaba a decirle, caballero, por ejemplo, a un caballero, le decía, caballero, no le escuche, no lo escuche, él no es de Dios. Oh, no le crea, decía, no le crea porque él predica muy fuerte, no le crea porque él no tiene amor, no lo escucha a él porque él ofende a las personas. Oh, hermano, pero qué tremendo instrumento del diablo era este hombre, hermano, súper usado por Satanás. Y no nos pasó un día, nos pasó años, 2 años que fue usado por el diablo, hermano, esta persona. Estaba tratando de acordarme el nombre, a ver si el hermano Iván se acuerda del nombre de esta persona. Y le decía a la gente, uno por uno, no lo escuche, oiga, no lo escuche, no tiene amor, mire cómo habla. Si Jesús no hablaba así, Jesús hablaba puro amor. Él le decía a la gente, mire, está hablando del infierno y Jesús no quiere que nadie se pierda. Y como que decía mentiras con medias verdades, tergiversadas, y más encima se sabía algunos versículos, pero los torcía. Qué tremendo, hermano. El hombre era pero tremendamente usado por Satanás. ¿Sabe que, hermano, nosotros estábamos tan, hermano, molestos con el tipo? Nosotros estábamos tan aburridos con el hombre ese, hermano. ¿Cuántas veces nos lo reprendimos? Y el tipo seguía, hermano, haciéndonos problemas. Oye, el hombre pausado por el diablo, hermano. Y resulta que después, ¿qué es lo que ocurrió? Vino la pandemia y nosotros seguimos predicando. Y el tipo, hermano, igual, nosotros con mascarilla íbamos a predicar. Predicamos durante toda la primera parte de la pandemia, hasta que ya después las restricciones eran aún más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que realizar? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos, hermano, que dejar de predicar en ese tiempo porque mis amados hermanos ya no dejaban hablar públicamente. Entonces pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y después de 6 meses pudimos volver a predicar porque se levantaron algunas restricciones y llegamos, hermano, a predicar a la plaza, afuera de la posta del Hospital Sótero, que tiene una placita allí, y llegamos a predicar, ¿y quién cree usted que estaba allí? ¿Quién cree usted que estaba allí sentado, hermano? Oye, se me olvidó el nombre. Si el hermano Iván se acordara, sería una bendición. ¿Cómo se llamaba? El Marcos. Marcos se llamaba, el Marcos. El Marcos, hermano. El Marcos vivía ahí en la calle. Era un indigente, hermano, que vivía ahí en la calle, pero que se quedaba en las mediaciones del hospital. Y llegamos después de meses, llegamos a predicar porque se habían levantado varias restricciones. Llegamos allí a predicar y el que estaba sentado ahí era el Marcos. Ahí estaba ese hombre, hermano, que no había hecho tanto la guerra, nos hizo una guerra tremenda, hermano, atacándonos por predicar allá afuera del Hospital Sótero. Y nosotros llegamos con Francesca, ahí la hermana Axa también se acordó del nombre, el Marcos. Oiga, llegamos allí a la plaza, afuera del Hospital Sótero, y nos íbamos a poner a predicar y de repente vemos a este indigente sentado allí y nos queda mirando. Estaba con mascarilla y nosotros igual con mascarilla porque te exigían mascarilla, aunque cuando predicamos nosotros igual nos sacamos, en general, igual nos sacamos la mascarilla cuando teníamos que predicar. Y de repente el Marco se para y va en dirección hacia donde nosotros. Yo dije, ¿qué va a hacer este tipo? ¿Qué cuestión nos va a decir? Oh, yo dije, yo ya este tipo quizás con qué cosa va a salir. Y yo le digo,
¿Qué quiere, amigo? Y me dijo, oh, me dijo, qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Y yo quedé, pero para adentro. Yo quedé impresionado al oír a esta persona, porque él me dijo, qué bueno verlos. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque no sabe usted cuánto eché de menos la predicación de la palabra de Dios. No sabe cuánto lo eché de menos. De repente vinieron todas las restricciones y dejaron de venir los predicadores. Y ustedes eran los que venían con más permanencia. Ustedes eran los que venían de manera más constante y comenzaron a pasar las semanas. No, nos comenzó a decir él se decía, no, nos comentó, o sea, nos comenzó a decir que él se decía, ¿y cuándo van a venir los predicadores? ¿Cuándo va a venir el Mesías, el pastor? ¿Cuándo va a venir el pastor? ¿Cuándo va a venir a predicar la palabra? Y él nos dijo, oh, sabe que yo pensaba que no iban a venir nunca más. Oiga, sabe que qué bueno que vinieron, porque yo quería escuchar la palabra de Dios. Yo quería escuchar la palabra de Dios. Oh. Y yo le dije, pero ¿y qué te pasó? Oye? Pero si tú antes no atacabas. Dijo, no, es que antes que no, yo no entendía muy bien, pero en base a todo lo que ha pasado, no, yo ahora yo creo que ustedes son predicadores de Dios y yo quiero prepararme para el arrebatamiento, me dijo él. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces no oramos por él? Todas estas veces, hasta que Dios hizo una obra en este varón. ¡Qué tremendo, hermano! Amados, Ananías tenía legítimas dudas. Estamos viendo Hechos capítulo 9, verso 13, pero tuvo que vencer la inseguridad, tuvo que vencer la desconfianza, tuvo que amar, tuvo que sacar cualquier tal vez resentimiento, amargura de su corazón y orar por aquel que en algún momento en el pasado, por mucho tiempo, le hizo daño a los cristianos. Qué tremendo, hermano. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿ve? O sea, la fama de Saulo era mala porque era un perseguidor. He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Oiga, realmente era difícil orar por una persona así, pero Ananías era un hombre de Dios, Ananías era un siervo de Dios, tenía que orar por él, tenía que orar, tenía que creer que en Dios hay nuevas oportunidades, tenía que creer que Dios restauraba, tenía que creer que Dios podía dar una nueva oportunidad, tenía que creer de que en Cristo las personas son nuevas criaturas. Oye, qué tremendo, hermano, tenía que creer lo que dice la palabra, hermano, que debemos perdonar. Si nos maldicen, debemos bendecir. Qué tremendo, mis hermanos. Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¿Por cuánto tiempo habrá perseguido el apóstol Pablo a la iglesia cuando era Saulo? ¿Un mes? Por supuesto que no. ¿Cuánto habrá sido? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Cuánto tiempo habrá perseguido? Habrá perseguido a los cristianos meses y meses. Por meses, él, como Saulo, persiguió a los cristianos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cree usted? A ver, dígame usted, ¿cuánto cree usted que Saulo persiguió a los cristianos? Según los estudiosos, los comentaristas, por lo menos
persiguió a los cristianos entre 1 a 2 años. Mira qué tremendo, hermano. Por allí, por el año 34 al año 35. Entonces lo que decía Saulo, lo que decía Ananías tenía base. Claro, una persona que durante mínimo 12 meses, puede ser hasta 24 meses, persiguió a los cristianos, los humilló, los pisoteó, y que ahora resulta que a él por revelación le dicen que se convirtió. Cualquier persona hubiera dicho, ¿pero cómo? Pero Ananías era un hombre de Dios. Ananías era un siervo de Dios. Ananías era un hombre de Dios y había que comenzar a creer que Dios hace nueva todas las cosas. Vamos a leer del verso 10 para contextualizar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Impresionante. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Qué había en Ananías? Había obediencia. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha puesto en el corazón, o el mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te ha hablado en sueños, en visiones, y te ha dicho: ora por esa persona? Es que no me cae bien. Es que un día tuvimos un problema. Es que un día tuvimos un malentendido. No, es que yo a ese no le recibo, y no has querido obedecer. Y no hemos querido obedecer. Pero mira aquí a Ananías, cuando él da su argumento, ¿qué es lo que le dice Jesús? Ve, porque instrumento escogido me es este. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ve, obediencia. Obediencia. Qué tremendo. Ananías se arriesgaba a que llegara. Humanamente estoy diciéndolo. Ananías se arriesgaba a que cuando llegase a ese lugar donde estaba Saulo, de repente Saulo lo agarrara, hermano, y lo golpeara y se lo llevara preso. Cualquiera podría haber pensado eso si es que no hubiese creído en la visión. ¿Te das cuenta, no? Pero Ananías era un hombre de fe. Ananías amaba, primero y sobre todo, Ananías amaba a Jesucristo. Ananías tenía fe firme, poderosa, inquebrantable en Jesucristo. 3, Ananías obedecía. Qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo. Obediencia. Obediencia, obediencia. Ora por esa persona, ora por esa otra persona. Si Dios te está poniendo una carga en el corazón, ora por esa persona. Hermano Richard, el Espíritu Santo me está colocando a orar por esta persona que me hizo daño. Ora por esa persona. Hermano Richard, Dios me está colocando en el corazón que ore por esa persona que me despreció, que ore por esa persona que persiguió en el pasado a los cristianos, aunque ahora es cristiano. Pero, hermano Richard, me cuesta el orar por esa persona que hoy día es cristiana, porque en el pasado me hizo cualquier problema. Ora por esa persona, intercede, y Dios va a comenzar, hermano,
hermano y hermana, fortalecerte. Dios va a comenzar a llevarse toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo trauma, todo aquello, hermano, que está allí en tu corazón, que se ha arraigado y que no es compatible con el sentir del espíritu, rabia, resentimiento, molestia, etcétera, raíces de amargura que se van enquistando, y si tú te pones a orar, eso se va a comenzar a ir por el poder del Espíritu Santo, y Dios no solamente va a bendecir, y sobre todo, y gloria a Dios por aquello, va a bendecir a la persona por la cual tú estás orando, sino que también, mis amados hermanos, Dios también va a bendecir al que ora por esa persona. ¡Qué tremendo! ¿Qué había en Ananías? 1, amor por Jesucristo. 2, fe en Jesucristo. 3, obediencia a la palabra de Jesucristo. 4, y ya estoy terminando con esto, había una tremenda humildad. ¡Qué tremendo, hermano! Humildad. ¡Qué tremendo, hermano! Humildad. Había que ser humilde para ir a orar por una persona que en el pasado tuvo tan mal testimonio. Había que ser humilde para orar por una persona que tú tienes conocimiento que en el pasado dañó tanto a los cristianos. Había que tener humildad. Qué tremendo, mis amados. Impresionante, impresionante, impresionante. Miren, estos pequeños versículos hemos visto, hermano, hemos visto las grandes virtudes de Ananías. Verso 17, Hechos 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Ve? Él ya tenía la convicción que Saulo se había convertido. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No solamente al imponer las manos, ¡qué maravilloso milagro! Saulo iba a recibir la vista, sino que aparte de eso, mis amados, Saulo, hermano, para la gloria de Cristo, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Al imponer las manos a Ananías, Saulo recibiría el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, porque cuando hay un hombre de amor hacia Dios, cuando hay un hombre que tiene amor hacia Dios, cuando hay una mujer que tiene amor hacia Dios, cuando hay un creyente, un cristiano, una cristiana que tiene amor, que tiene fe, que tiene obediencia, que tiene humildad, que tiene perdón, que tiene consagración, hermano, ese vaso, así como ese vaso espiritualmente hablando, este vaso es un vaso de honra. Dios va a usar a ese cristiano, porque ese cristiano, esa cristiana está limpio para ser instrumento de Dios. Hermano, hay que limpiar, sí, hay que limpiar el vaso por fuera, santidad externa. Limpiemos el vaso por fuera, ¿cierto? Santidad externa. Creemos nosotros en la santidad externa. Pero no solo hay que limpiar el vaso por fuera, hay que limpiarlo primero y sobre todo por dentro. Si aquí en este vaso hubiese tierra, hubiese barro, yo no le echaría agua para tomarme, digamos que el agua, ¿cierto? Yo para usar este vaso lo voy a limpiar por dentro y lo voy a limpiar por fuera, le voy a echar agua y allí voy a tomar agua.
Dios te quiere limpiar por dentro y por fuera para que seas instrumento. Dios quiere usar a Ananías. Dios quiere usar a hermanos. Dios quiere usar a hermanas. Oye, en este caso Ananías tuvo que tener el vaso espiritualmente hablando, limpio por dentro y limpio por fuera. Qué tremendo, mis amados. Oh, qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Qué le ha parecido esta enseñanza? Esta enseñanza, mis amados. El Espíritu Santo nos daba ahora esta palabra y nosotros con mucho amor, yo con mucho amor, se las he querido compartir en esta hora de la tarde a ustedes, mis amados en Cristo. Amén. El tiempo se nos ha ido rápidamente, ya tenemos 1 hora con 3 minutos. Tenemos 1 hora con 3 minutos. El tiempo se nos pasó tan rápido, mis amados, y quiero que podamos orar. ¿Qué le parece si nos unimos en oración? A ver quién se va a unir en la oración conmigo. Escríbame allí, amén. Los que vayan a unirse en la oración, que puedan hacerse este tiempo, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé más amor, más fe. Ya, más amor, más fe. ¿Qué otro rasgo, cualidad o característica tenía Ananías? Más obediencia, más humildad, más perdón. ¿Cierto? Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Vamos a orar al Señor. Tal vez usted hay cosas que tiene que aún perdonar. Y tiene que perdonar para orar. O tiene que comenzar a orar para perdonar. Y Dios va a comenzar a hacer una obra. ¿Y sabe qué? Su vaso, es decir, su ser interior, su vaso interior, es decir, su ser interior va a estar listo para ser instrumento. Imagínate, hermano, cuán usado fue Ananías. Hermano, oró y esa persona Saulo recibió la vista y Saulo recibió el bautismo en el Espíritu Santo y después comenzaron a pasar los años y Ananías después vio cómo Dios usó tremendamente a Saulo y en algún momento yo creo que Ananías dijo y pensar que hace años atrás el Señor Jesús me habló en visión que orara por este hombre, gloria a Dios que obedecí, porque este terminó siendo un tremendo instrumento en las manos de Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Vamos a orar al Señor, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, mi Dios eterno, quiero darle gracias por este tiempo de la palabra que hemos tenido en nuestro programa Doctrina Apostólica, mi Señor eterno. Como siempre lo decimos, sabemos que no somos los mejores ni los más aptos, solo los dispuestos, Padre mío, Padre eterno, para llevar su palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por dar esta palabra, por ministrar esta palabra. Espíritu Santo, en esta hora quiero orar por mis hermanos, Padre mío, que tal vez están menguando en el amor, están menguando en la fe, están menguando en la obediencia, están menguando en la humildad. Tal vez hay rabia, hay resentimiento, hay falta de perdón. Padre, quiero orar por sus hijos, Padre mío. Usted, Dios eterno, conoce las vidas de ellos. Usted sabe en qué áreas hay carencias, en qué áreas hay limitación, en qué áreas hay falta de madurez, en qué áreas falta un fruto del Espíritu. Padre, en esta hora quiero orar por fe, en el nombre de Jesús. Mi mano es corta, mi Dios, pero su mano es todopoderosa. Su mano trasciende las fronteras, las barreras. Su mano llega, Padre mío, a cualquier parte de Chile, de Argentina, de Perú, de Latinoamérica, Ecuador, México, Padre mío, mi Señor eterno, Centroamérica, El Salvador, Honduras, Padre eterno, México, Estados Unidos, Europa. Su mano es todopoderosa. Dios mío, toca a mis hermanos a la distancia, especialmente a aquellos que dicen, que reconocen que les falta amor, que han menguado en el amor, que han menguado en la fe, que han menguado en la obediencia, que han menguado en la humildad, que
que reconocen que le falta la voluntad para perdonar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, una vez más, venga sobre sus hijos, una vez más, toque a sus hijos. Ahora, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, Shejinah, Espíritu Santo, haga una obra sobre sus hijos, y así como usó a Ananías, úselos a ellos para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, recibimos por fe ese amor, recibimos aumento de amor, recibimos aumento de fe, recibimos aumento de obediencia, recibimos aumento de humildad, recibimos la capacidad para perdonar, ahora, en el nombre de Jesús, 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 y por el poder del Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Gracias por esta pequeña enseñanza. Ayúdenos a aplicar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, mis amados, que Dios me los bendiga. Ha pasado una hora prácticamente con 10 minutos. Habitualmente hacemos el programa una hora, pero este último tiempo lo hemos estado haciendo 1:10, 1:15, el otro día 1:20. Creo que ha sido de gran bendición espiritual. Amén. Muchas gracias por su sintonía, por compartir con nosotros. Si usted quiere ayudarnos con el programa, deje un like, deje su comentario y comparta el programa. Les pido perdón por rascarme, hermano, porque tengo una alergia tremenda. Y les pido, mis hermanos, que vean este programa nuevamente con tiempo, tome apuntes, hermano, y crezcamos juntos en la fe aplicando la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Sigamos adelante con Cristo y sigamos meditando en Ananías. Ananías fue un tremendo gigante espiritual. Fue un hombre, hermano, de amor, de fe, de obediencia, de humildad y de perdón. Que Dios nos ayude. Fue un hombre de consagración. Amén. Ya me estoy despidiendo. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme Predicador. Ahí va a estar nuestro video ya. Este video está en Facebook durante 30 días y luego se borra, pero yo tomo el video y luego lo subo a nuestro canal de YouTube. Así que visite nuestro canal de YouTube y vea nuestras predicaciones para la gloria del Señor, y deje, hermano, allí su comentario también en el canal de YouTube, Richard Riquelme Predicador. Suscríbase a nuestro canal. Y muchas gracias a todos los que nos han apoyado con su oración, su ayuno y con su ofrenda para ir comprando implementos para nuestro ministerio de la palabra. Amén. Me estoy despidiendo. Si usted quiere saludarme después del programa, escríbame ahí al WhatsApp y dígame, hermano Richard, quiero llamarlo, quiero hacerle una pregunta o quiero pedir una consejería, una orientación. Llámeme y estamos dispuestos para servir. Amén. Así que me despido. Ya se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, y me despido de todos ustedes con un Maranata, el Señor viene.